Hey chicos, ¿qué tal? Hoy veremos el método geométrico, pero antes veamos algunos conceptos. Aquí tenemos un triángulo donde conocemos la hipotenusa y también conocemos el valor de este ángulo. Pero yo quiero ahora encontrar cuánto vale esto que está justo enfrente del ángulo y también quisiera encontrar lo que está al costado del ángulo. Bueno, lo que está enfrente del ángulo solamente sería la hipotenusa multiplicado por el seno de alfa. Recuerda, lo que está enfrente está relacionado con el seno y lo que está al costado está relacionado con coseno. Entonces aquí sería A coseno de alfa. Así de fácil. Veamos otro ejemplo. Aquí lo único que hemos hecho es rotar al triángulo y tenemos el valor de la hipotenusa y tenemos el valor del ángulo. Ahora yo quiero saber cuánto vale lo que está enfrente del ángulo. Entonces, como está enfrente del ángulo, está asociado con la idea de seno. Así que sería A seno de alfa. Y lo que está al costado del ángulo sería A coseno de alfa. De esa manera ya conozco cuánto vale cada uno de los lados. Bien, ahora comencemos a repasar lo que hemos aprendido hasta el momento. Aquí teníamos un bloque, teníamos el resorte, y cuando el resorte no tiene ningún tipo de deformación, se dice que está en la posición de equilibrio. Esta posición de equilibrio la vamos a representar con una línea punteada de color rojo. Ahora, el método gráfico consiste en que vamos a tener que dibujar una circunferencia en la parte de arriba. Esta circunferencia supuestamente va a ayudar a hacer los cálculos, ya sea de velocidad o de la posición, de una manera más simple. Si nosotros sabemos del punto de equilibrio hasta el extremo, tiene una distancia llamada A, que era la amplitud, ¿se acuerda? Bien, entonces aquí lo estamos haciendo de esta manera. Y si te das cuenta, esta caja que está aquí en el piso, la estamos proyectando sobre la circunferencia en una forma de como de un punto, ¿ok? Y fíjate que esto va a estar ocurriendo en cualquier momento. Mira, a medida que se mueve la caja, va generando una determinada sombra, ¿no? Acostúmbrate más o menos a cómo lo ve, mire, mire. Hasta una parte está por abajo de la circunferencia y luego en otra parte está ya por arriba. Y siempre está como que rotando, ¿ves? También nos podemos dar cuenta de algo. La distancia que hay desde la posición de equilibrio hasta donde está el punto rojo es lo que nosotros vamos a conocer como la posición. Mira, a medida que se va moviendo, esa posición vendría a ser la distancia de la posición de equilibrio hacia donde está el punto rojo, que vendría a ser la caja. Recuerde que se está representando la caja como una sombra en la circunferencia, ¿ok? Aquí lo estamos viendo. Y bueno, aquí he puesto el valor para que usted más o menos se guíe, ¿no? También tenemos que entender que en esta circunferencia que está arriba, la velocidad se va a comportar como un movimiento circular uniforme. Eso significa que la velocidad externa no cambia y que siempre va a ser calculado con esta fórmula. Velocidad externa es igual a angular por el radio. El radio vendría a ser desde el centro de la circunferencia hacia el extremo. Como nos estamos dando cuenta, el radio vendría a ser A. También tenemos que entender que el W del que se está hablando vendría a ser la velocidad angular. Una velocidad es una distancia entre un tiempo. Como estamos hablando de la velocidad angular, entonces acá hablamos de un ángulo dividido entre un tiempo. ¿Qué te parece si este tiempo lo puedo pasar al otro lado a multiplicar? Y mira cómo quedaría. Me quedaría que el ángulo vendría a ser W por T. Entonces, este ángulo que se había puesto aquí, que estamos viendo, este ángulo, lo vamos a reemplazar y ahora vamos a poner en su lugar WT.
Y ahora me pregunto, ¿no es acaso esta distancia desde el punto rojo hasta la posición de equilibrio la posición de la caja, o sea, el XT? Ahora, ¿podríamos encontrar cuánto vale este XT? Claro, con lo que habíamos aprendido al inicio del video, yo lo único que voy a hacer es agarrar la hipotenusa y multiplicarla por el seno del ángulo que está aquí. Lo multiplico por el seno, ya que como está enfrente del ángulo, entonces lo que está enfrente se asocia con la idea del seno. Por eso quedaría así la posición de la caja, ¿verdad? Repito, como está enfrente, por eso se asocia con la idea del seno. Ahora analicemos la velocidad. En el caso de la velocidad, me concentro en esta velocidad que me está indicando en la parte externa y lo que voy a intentar es reflejarlo hacia el piso, ¿ok? Porque recuerde que la dirección del movimiento es en el piso, se podría decir. Así que todo lo que vamos a hacer es intentar proyectar de la circunferencia hacia el piso y ahí tendríamos los resultados que a nosotros nos interesa. Nosotros aquí podemos ver que este ángulo vendría a ser W por T, ya que en geometría se sabe que este ángulo más este ángulo sería el ángulo total externo. Pero como aquí es 90, ya que el radio y la velocidad siempre forman 90, entonces, ¿qué quedaría? Quedaría WT en esta posición. Ahora vamos a intentar construir un triángulo para poder hacer los rebotes de los lados. Yo, como te había explicado, en esta dirección es donde a mí me interesa encontrar la componente de la velocidad. Sabemos que la velocidad se calculaba como W por R. Sabíamos que el radio era A, así que solamente reemplazamos. Y ahora, al agarrar esta hipotenusa y llevarla hacia el costado, entonces quedaría WA, que es el valor de la hipotenusa, multiplicado por el coseno de WT. Recuerde que es coseno porque está al costado del ángulo, ¿ok? Entonces, esta velocidad es la que le pertenece a la caja. Ahora hablemos de la aceleración. En esta circunferencia solamente existe una aceleración que apunta hacia el centro, ya que es un MCU, así que solamente hay una aceleración que apunta hacia el centro. Esta aceleración que apunta hacia el centro se llama aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta se calcula como velocidad externa elevada al cuadrado dividido con el radio. Si recordamos, la velocidad es W por R. Lo vamos a reemplazar y lo vamos a operar. Entonces reemplazamos, elevamos al cuadrado, simplificamos lo que está arriba con lo que está abajo y me quedaría que la aceleración centrípeta sería angular al cuadrado por R. Recordamos que R tiene un valor de A, así que hacemos el cambio. Recordamos también que este ángulo que habíamos hablado era WT y ahora queremos esta aceleración que está inclinada, la queremos proyectar hacia el piso, ¿no? Queremos hacer que rebote. Y si te das cuenta, como esto está enfrente del ángulo, entonces va a ser la hipotenusa multiplicado por el seno de WT, así como esta vez. Me quedaría de esta forma. Pero ahora hay que hacer una pequeña observación. Cuando las flechas estaban hacia adelante, se consideraban positivas, ¿cierto? Hacia adelante positivo, pero si la flecha está en este caso hacia atrás, la vamos a considerar negativa. Entonces por eso es que aquí le vamos a agregar un signo menos. Es solamente un detalle, ¿ok? Y de esta manera ya tendríamos la expresión de la aceleración. Ahora hablemos del ángulo de fase. Lo que tenemos que saber es que el ángulo de fase es el ángulo que se crea entre la posición de equilibrio y la posición de la caja cuando el tiempo es cero. Hagamos una observación adicional. Cuando la caja se está moviendo hacia adelante, lo que yo voy a ver es que
la sombra de la caja está justo en la parte inferior de la circunferencia. Y cuando el bloque esté retrocediendo, va a estar en la parte superior de la circunferencia. Fíjate acá, como está avanzando, entonces la sombra está justo por debajo. Pero si sigue avanzando, llega un punto, la velocidad se hace cero y ahora va a comenzar a retroceder. Pero fíjate, cuando está retrocediendo, ¿cierto? La sombra ya no se pone en la parte de abajo, sino que ahora se va a poner en la parte de arriba. ¿Lo ve? Mira, sigue retrocediendo y mira, sigue estando en la parte de arriba su sombra, sigue estando en la parte de arriba hasta que llega un punto en que otra vez la velocidad se hace por un momento cero y ahora comienza a avanzar. Cuando está avanzando, ¿qué es lo que ocurre? La sombra ahora está por debajo y así sigue. Bien, dicho esto, aquí tenemos un ejemplo de cómo calcular el ángulo de fase. Tenemos que la caja está avanzando, eso es lo que me indica esta velocidad, ya que es una velocidad positiva, la flecha está apuntando hacia adelante. Como la caja está avanzando, entonces la sombra se pone en la parte de abajo de la circunferencia. Me dan de dato que esta distancia es 2 y que el radio de la circunferencia es 4. Recuerde que el radio de la circunferencia es la amplitud del movimiento. Para hablar de ángulo de fase, tenemos que saber que estos datos me tienen que dar cuando el tiempo es cero. ¿Ok? Entonces, teniendo que este tamaño es 2 y que esta inclinada, esta hipotenusa es 4, entonces yo digo, ¿qué triángulo hay de tal manera que la hipotenusa es el doble de el cateto que está justo enfrente de el ángulo? Y eso solamente se da cuando el ángulo es 30. Entonces este ángulo de fase vendría a ser 30. ¿Ve? Veamos otro caso. Aquí tenemos que la caja está retrocediendo, o sea, la velocidad es negativa, ¿ok? Como está retrocediendo, entonces la sombra se va a poner en la parte de arriba, ¿ok? La sombra está en la parte de arriba. Me dicen que el radio es 4 y que la distancia de aquí a aquí, que acá lo estamos viendo en la parte de arriba, sería 2. Entonces, si yo recuerdo, el ángulo que mira, en este caso, si este es 2 y este es 4, este ángulo que está aquí es 30. Pero a mí lo que me interesa es el ángulo que se forma desde la posición de equilibrio hasta el radio, ¿ok? Entonces, si este es 30, este otro sería entonces 150, porque todo junto sería 180, ¿ok? Recuerde, porque estamos intentando completar la mitad de la vuelta. Veamos otro ejemplo. Aquí el bloque está avanzando, por lo tanto se va a proyectar en la parte de abajo de la circunferencia. Y aquí estoy viendo que, bueno, no hay ningún ángulo entre la posición de equilibrio y el radio. Justo ahí como una coincidencia en este punto, ¿no? Entonces aquí el ángulo de fase sería cero. ¿Lo ve? Repito, el ángulo de fase siempre se analiza cuando el tiempo es cero, ojo, ¿ah? Aquí tenemos otro ejemplo. Me dicen que la caja está retrocediendo, por eso la sombra se proyecta en la parte de arriba. Y lo que yo veo es que el ángulo entre la posición de equilibrio hasta el radio sería justo la mitad de la vuelta. Pero la mitad de la vuelta, ¿cuánto era? 180. Por eso el ángulo de fase sería 180. Ahora que ya entendimos el concepto de ángulo de fase, supongamos que en este momento es el tiempo cero y ya tenemos un pequeño ángulo. Ahora lo que va a pasar es que la caja se sigue moviendo y lo que va a pasar es que el ángulo va a aumentar, ¿no? ¿Cuánto va a aumentar este ángulo? Vamos a ponerle WT, porque ese ángulo es el teta que habíamos estudiado anteriormente. Y ese teta cada vez va creciendo a medida que pase el tiempo. Ese teta se expresaba como angular por tiempo. Entonces ahora tenemos todo este ángulo, ¿verdad?
el que ya existía al inicio, que era el phi, más lo que hemos agregado debido al movimiento. Si nosotros trazamos esta raya, nos vamos a dar cuenta que esta raya vendría a ser la posición de la caja. Aquí lo podemos ver de mejor manera. Esta sería la posición de la caja. Y usando los conceptos que ya habíamos aprendido, si esta es la hipotenusa y todo esto es el ángulo, lo que está enfrente sería simplemente A multiplicado por el seno de todo ese ángulo. En este caso este ángulo sería phi más angular tiempo. Acá lo estamos viendo. De manera similar, usted puede llegar a demostrar esto. La velocidad sería WA por el coseno de este ángulo que estamos viendo. De la misma manera la aceleración, y ya tendríamos las tres fórmulas en su forma más general, ¿ok? Si se dio cuenta, fue relativamente simple con el método geométrico. En los siguientes videos, cuando ya veamos ejercicios, vamos a aplicar bastante el método geométrico, el método de las energías, y con eso vamos a resolver los problemas de movimiento armónico simple de una manera muy fácil. Bien chicos, eso sería todo. Chao, chao. Si te gustan mis videos, puedes hacer una donación por Yape. Los datos están en la pantalla. Si te pones nervioso en el examen de admisión o te queda muy corto el tiempo, entonces ven a este taller. Full simulacros con solucionario en clases. Te esperamos.